resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola, futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo. Grandes cosas por venir. Semana de Sanidad con Yeshua en Ciudad de México del miércoles 1 de abril al domingo 5 de abril con invitados internacionales. Miércoles 1 de abril, Bishop Mario Rivera 3 y Llévame de vuelta. Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril en Espíritu y en Verdad. Enrique y Anabel Bremer y Erickson Alexander Molano. Nadie como tú, fue sano, soy libre en Jesús. Sábado 4 de abril, Nadia y Génesis Campos. Él te ama, santo, 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 santo. Domingo 5 de abril, Juan Carlos Alvarado. Cristo no está muerto. Semana de Sanidad, del miércoles 1 de abril al domingo 5 de abril, 3 de la tarde, Estadio de Béisbol Fray Nano, en Michuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Entrada libre y gratuita. Ven con toda tu familia y trae a personas que necesiten sanidad. Invita Iglesia Cristiana Casa de Dios, Puerta del Cielo, con la participación y apoyo de ministerios internacionales, Concilio Cristo La Roca, Puerto Rico, Pastores Evangelistas, Ángel y Chini Ayala, Adoradora, Débora Pérez y muchos más. Extrañábamos, gracias por estar una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Por si no me conoces, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva y es un placer, un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes en un programa que ya saben que se pone buenos. A veces quisiéramos que durara mucho más, pero tenemos que cortarlo. Pero muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por la bendición de estar aquí viernes con viernes, que ahorita por causas de fuerza mayor lo hemos tenido que hacer cada 15 días, pero ya a partir de esta semana ya será nuevamente cada 8 días. Pero aparte hoy estamos contentos porque hoy llegamos al programa o al episodio número 40, lo cual nos llena de alegría. Por ahí los que nos han seguido desde el principio saben que hay dos perdidos. Uno que nos tumbaron por usar una palabra que no sabíamos que no se puede utilizar. Y otro porque nos equivocamos y hicimos la transmisión en el Facebook de Iglesia Fuente de Agua Viva y no en el de Radio Vida. Fallas técnicas, ya saben. Pero bueno, vamos a iniciar este programa que hoy tenemos un tema muy interesante. Pero vamos a hacer una oración. Les pido que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque hoy y siempre, Padre, tu mano está sobre nosotros, Señor. Gracias te doy por la vida de aquellos que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar posteriormente. Gracias, Padre. Tú sé con ellos, Padre, y permite que el día de hoy lo que hablemos en este tiempo sea de bendición y de edificación para ellos, Señor.
que a partir de este tiempo ellos puedan recibir alimento para su vida, para su alma, para su espíritu, para su cuerpo, Padre. Yo te pido, Señor, que permita solamente nosotros seamos ese instrumento para hacer bendición, Señor, a cada vida, Señor, de los que nos escuchan. Gracias por los invitados. Tú bendícelos, Padre, porque dedican este tiempo, dejan de hacer cosas, Señor, para estar aquí. Gracias, Padre. Yo te doy muchas gracias y te pido que tú los bendiga, los prosperes y que seas con ellos grandemente. Te doy gracias y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues les agradezco una vez más que estén con nosotros. Ya saben, manden sus comentarios. Nos gusta cuando participan, cuando nos escriben, porque así podemos dialogar y aparte se hace más interesante este tiempo. Así que ya saben, mándenos sus mensajitos acerca del tema, al cual para eso le voy a dar la bienvenida a los pastores invitados que, insisto, ya desde hace mucho ya son de casa. Así que, pastores, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, amado pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga a todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, que están a lo mejor trabajando o haciendo alguna labor, pero nos escuchan. Buenas noches, muchísimas gracias. Nuevamente bendecidos por una semana que nos permite nuevamente Dios estar aquí compartiendo con usted y gracias por el espacio. Buenas noches, Amén, amados amén. hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que sea de bendición el tema del día de hoy, así como también lo ha sido para nosotros. Amén, amén. Creo que el tema ya lo vieron varios, pero déjenme recalcar algo. Creo que ya tenía ratito que no estábamos solos. Creo que se Sí, vino una rachita donde venían acompañados. De hecho, hubo un programa por ahí donde casi ni hablaron. Y de verdad creo que ha sido una bendición y creo que ya hacía falta también así, un tiempo así. Amén. un momentito así, exactamente. Pues pastores, presenten el tema. Yo sé que ya lo vieron, pero presenten el tema, por favor. El tema del día de hoy es ¿en dónde está tu mirada? Entonces, esto abarca muchas cosas, totalmente. A veces nos enfocamos mucho en la parte de la iglesia por cuestiones de situaciones tienes que poner tu mirada al frente, ¿no? Tienes que seguir adelante. Pero también pasa muchísimo en donde la iglesia no recibe palabra de nadie más que no sea de quien ellos tienen la mirada. Por ejemplo, Ok, supongamos, viene Cash Luna y dice, vas a ser de bendición, y tú lo arrebatas y todo eso. Pero tu pastor lleva años diciéndote lo mismo y no lo creemos. Entonces nuestra mirada a veces está mal direccionada, a lo mejor tenemos muy bien la dirección, pero el enfoque ya se está distorsionando, ¿no? Pensamos que mientras más famoso sea la persona, más unción se tiene. Esa es una parte. La otra parte ujú, es en medio de la tribulación. Eh, Dice aquí en la palabra, en segunda de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es algo que nosotros hemos estado viviendo. Llevamos una rachita también de estas, así de en donde tenemos que aprender a confiar en lo que no se ve, en lo que si el hombre dice una cosa, tenemos que confiar y creer en lo que Dios ya estableció en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy difícil porque hay una palabra en la Biblia donde te dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni principados, ni potestades y todo ujú. eso. Pero lo que nos separa del amor de Dios somos nosotros mismos que no creemos en lo que Dios estableció en nuestra vida. Entonces, mientras yo siga dudando, yo oponga más mis pensamientos, oponga más mis pensamientos que la voz de Dios, eh, mi mirada va a estar en una dirección totalmente diferente. No voy a saber guiarme, es más, me voy a perder fácilmente. Se puede dar una palabra certera, pero mi tierra no está firme, no está bien. Ok, híjole, de hecho de este tema podemos desprender muchos otros temas porque hay muchas cosas que ver. O sea,
esta parte de dónde tienes tu mirada, dónde está tu mirada, nos puede llevar a muchas cosas, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, ¿no? Hablando en lo espiritual, vamos a llamarlo así, o en los términos de iglesia, a veces ponemos nuestra mirada en esos superhombres, ¿no? Hace muchos años yo recuerdo, híjole, yo creo que como 12 años, me tocó predicar en la iglesia y justo les decía eso, que a veces somos muy malinchistas, porque un domingo pasado un hermano predicó, no recuerdo la palabra exacta, pero por decir algo, Dios va a estar contigo, ¿no? Y se los dijo a los hermanos. A la siguiente semana, no, sí, a la siguiente semana predica, viene un pastor invitado y les predica lo mismo y ahí sí todos, amén, aleluya, yo lo tomo, yo lo arrebato, ya según cada quien, ¿no? El chiste que la gran reacción y todos llorando y no, es que qué palabra de bendición poderosa. No digo que no lo haya sido, seguramente lo fue, pero a lo que voy es, ¿por qué si la semana pasada el hermano que predicó, que es de casa, te dijo lo mismo? Hasta dijiste, ay, se tardó mucho, ay, me aburrió. Y no sabes ni de lo que te habló cuando fue exactamente lo mismo que te dijo que el que grita mucho. O sea, no critico porque cada quien tiene su manera de predicar, pero tenemos que aprender a honrar al que está dando la palabra, porque al final está dando la palabra de Dios, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. A lo que iba es la parte de a dónde está tu mirada o en dónde está tu mirada. A veces podemos creer o pensar que está en las cosas de Dios, pero está en el trabajo, en la familia, en la economía, en los problemas, en las necesidades o en un sinfín de cosas que lo que provoca es que nos alejemos de Dios. Yo estaba viendo de Mateo 14, 28 al 30 cuando Pedro camina sobre el agua. ¿Qué pasó? Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús y entendió quién le había dado la orden y que era Jesús el que le ha dicho, pues ven, o sea, no me cabe duda que Pedro tuvo la fe, la vista puesta en Jesús y dijo, pues voy para allá, sin importar dónde estaba. Pero también nos demuestra que llegó un momento donde él dejó de ver a Jesús y no, a lo mejor no físicamente, sino espiritualmente dentro de él empezó a dudar. Híjole, estoy caminando sobre el agua. Híjole, qué tormentón está. Y entonces fue donde cambió su mirada y dejó de ver a Jesús o dejó de creer en Jesús, porque también podría aplicar así, para empezar a ver y creer en lo natural de lo que estaba viviendo. No sé qué quieran decir algo. Bueno, es precisamente como decías, pastor, eh, hay un dicho, ¿no? Del mundo, un dicho muy famoso que decimos por ahí, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Y a veces así somos en la iglesia. En nuestra iglesia somos así de, ay, bien apáticos, cuando nos predica nuestro pastor, así, ay, aleluya, amén. Pero como lo decía mi esposa, como lo decía usted, pastor, viene alguien, digo, en la iglesia de, donde nosotros nos congregamos, nos ha tocado recibir a ministros que vienen de otros países, y como lo acaba de decir usted, luego nos predican exactamente la misma palabra, pero erróneamente pensamos que porque viene de alguien del extranjero, no sé, viene con más poder, este, viene con más unción, o sea, desconozco la verdad el por qué el ser humano seamos así, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros como congregantes o como servidores. En nuestra iglesia somos así, ponemos peros, ¿no? Así de, oye, necesito que lleves al pastor a tal lugar, necesito que vayas a lavar los baños, necesito que hagas esto, esto. Híjole, no puedo, híjole, es que tengo tiempo, híjole, es que ese día ya tengo agendado cualquier Compromiso. compromiso, ¿no? Ah, pero no fuéramos a visitar otra iglesia porque, híjole, hasta parece que somos los ungieres de ahí, hasta parece que somos copastores de esa otra iglesia, o sea, no, sí, yo me acomido, yo te ayudo, y yo esto, y yo lo otro. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en quedar bien con el hombre, no quedar bien Así con es. Dios, ¿no? Decías ahorita del el pasaje de Pedro, ¿no? Y también me viene a la mente el de la mujer del flujo de sangre,
¿no? Que ella tan puesta tenía su mirada en Dios que con el simple hecho de rozar el manto de Jesús, con eso ella fue sana, ¿no? El soldado que le dijo, no hay necesidad que vayas a mi casa para sanar a mi sirviente, con una palabra tuya es más que suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían ellos enfocada su mirada en Dios, no tenían fijada su mirada en el hombre, en quién los iba a sanar, sino era tanta su fe, tanta su mirada puesta en Dios, que eso era lo que les hacía el milagro, ¿no? La Así fe que es. ellos tenían. Entonces muchas veces nosotros somos tan incrédulos, somos tan ciegos, que nuestra mirada la ponemos en lados erróneos pensando que ahí va a estar la solución, cuando la solución siempre está en Dios, que es el que siempre está con nosotros, el que siempre está presente, el que siempre nos está tomando de la mano y levantándonos. Pero a veces lo queremos hacer tan a nuestras fuerzas o lo queremos hacer tan al modo de quedar bien con otras personas que nos olvidamos que decimos ser cristianos cuando ni siquiera ponemos a Cristo en primer lugar y ponemos por delante el qué van a decir o el quiero quedar bien. Entonces, muchas veces precisamente, y se me vino, ¿no? Ahorita que dijiste, pastor, de lo de Pedro, porque así somos muchos, ¿no? Tan enfocados estamos primero en una espiritualidad que estamos viendo nuestro milagro así acercarse, pero de momento perdemos de vista ese objetivo, porque nos enfocamos ya en otras cosas. Y ese milagro que ya estaba por llegar se detiene. ¿Por qué? Porque dice Dios, apartaste tu mirada de mí. Tú me estabas orando, me estabas adorando, estabas poniendo todo en mis manos, pero en algún momento te distrajiste con algo y olvidaste el objetivo, olvidaste el propósito principal por el cual estabas tú en una relación conmigo, por el cual estabas tú poniendo tu mirada en mí. Y te desviaste y ese milagro, esa bendición que tú esperabas, ahora se está retrasando un poquito. ¿Por qué? Pues porque apartaste tu mirada de mí. Y muchas veces somos así, ¿no? Efectivamente, acabas de mencionar algo y le voy a dar la palabra a la pastora ahorita, pero quiero mencionar dos cosas. Primero, dijiste de la mujer de flujo. Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo. Todo lo que ella tuvo que pasar por tener su mirada en otras cosas antes de tenerla en Dios, porque dice que gastó todo lo que tenía intentando ser sana y dice que en lugar de mejorar, empeoraba. Y entonces ahí vemos que confió en los doctores, confió en su fortuna, confió en muchas otras cosas antes que en Dios, hasta que entendió que el único que podía hacer el milagro era Dios, y entonces enfocó su mirada, su objetivo, su meta es: Jesús es el único que me puede salvar, que diga sanar, entonces me extiendo, ¿no? Y el otro ejemplo, decías del centurión, ahí hay algo muy importante: él era un hombre de autoridad. Y por lo tanto, él reconocía la autoridad que tenía Jesús. Por eso le dice, no, no es necesario que tú vayas, tú solo di la palabra y él será sano. Así es. Porque confió en él. Creo que se perdió la señal del pastor, pero retomando un poquito, creo que algo que tenemos que aprender todos es que cuando estamos caminando con Dios, cuando nuestra mirada está puesta en Dios, tenemos que aprender a enfocarnos en lo que quiero hacer. Entonces siempre nos basamos más en, llegas a la iglesia, tienes tu primer encuentro con Dios y qué es lo que estás esperando tener. Un milagro, una bendición. Pero muy poquitos son los que han llegado y le han dicho, pon en orden mi vida, alíneame a tu Eso, voluntad. Entonces, mientras eso pase, mi mirada siempre va a estar puesta en la bendición, más no en quien provee las bendiciones. Mi mirada siempre va a estar puesta así es. en quien quiero la sanidad, más no en quien desata la sanidad, ¿no? Entonces, algo que sí pasa mucho en las iglesias también es la parte en la que no entendemos que mientras nosotros pongamos nuestra vista en la vasija y no en quien llena la vasija, vamos a perdernos totalmente, Así es. porque ponemos nuestra mirada en un hombre que falla, porque al final de cuentas, pastor, tú, yo, mi esposo, nos equivocamos, cometemos Quien malas sea, así es. decisiones, en algún momento nos ha ganado nuestro yo,
Entonces nos equivocamos, pero Dios Mira, nunca nos perdóname falla. tantito, no necesariamente que te gane tu hombre. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. A veces puede ir a saludarte a alguien y en eso te habla alguien, tú no lo ves y te volteas y con eso ya heriste un corazón, con eso Sí. ya heriste a alguien. Entonces, a veces, aunque uno no quiera, puede llegar a fallar y herir a alguien. Bueno, Perdóname, y continúa. no, 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 no. Y eso, bueno, eso yo creo que habla más ya del corazón, ¿no? Porque si mi Claro, sí, corazón sí. está lastimado, voy a estar buscando la atención siempre del hombre. Algo que me pasó a mí mucho y que lo aprendí y se me ha quedado muy marcado es que cuando estás carente de una figura paterna, aún teniendo un padre, puedes estar carente de una figura Así paterna. es. Entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo, yo estaba demasiado carente de una figura paterna, pero Ujú. cuando Él trajo esa restauración a mi vida, cuando me dio la paternidad que yo necesitaba, o sea, a veces pensamos que necesitamos un abrazo natural. Y yo en una noche, en verdad, lo experimenté como no tienen idea, en el que estaba orando y sentí ese abrazo. Y en verdad que hubo una llenura en mi corazón que sanó lo que tenía que sanar. Y yo hoy en día puedo ver a mi papá y no causa ningún conflicto, no causa ningún tema, Ujú. porque yo entiendo que a lo mejor la paternidad que le faltó, obviamente es una cadena, una cadena, una cadena. Yo Así puedo ir es. caminando por la vida y decir, ay, es que estoy mal porque me falta esto, me falta esto, me falta, o sea, empezamos a ver todo lo que nos falta, pero ¿por qué no vemos todo lo que tenemos? Entonces nuestra Eso. mirada está mal enfocada también en eso. Y eso le pasa a muchos, o sea, lo mencionaba, ay, no me acuerdo si fue con ustedes o en una prédica, en donde Elías se confundió, se perdió también la visión, se perdió el enfoque porque acababa de hacer milagros Dios a través de él. ¿Y qué fue lo que hizo? Se escondió en una cueva porque tenía miedo, tenía temor a lo que una mujer estaba hablando acerca de él y que lo estaban Así. persiguiendo, ¿no? Y a veces miramos más la persecución que traemos que lo que Dios a dónde nos quiere llevar. Y he Así es. entendido en verdad que para un proceso, Dios primero nos va a pasar por el proceso antes de darnos la bendición, porque no somos tan Efectivamente. buenos como para merecer la bendición luego, luego. Todos pasamos por un proceso. Es que aquí acabas de mencionar algo muy importante. Y yo recuerdo que el apóstol que le mandamos un abrazo, una vez me decía eso, y yo lo he visto lo he vivido en carne propia y lo he visto en otras personas. A veces nosotros llegamos a Cristo no pensando en que queremos seguir a Cristo, sino que a veces llegamos pensando en que que Dios solucione mi necesidad o mi problema. Y entonces, ¿qué pasa? Dios lo soluciona, Dios suple mi necesidad. Y luego, pues, ¿qué pasa? Muchos cristianos decimos, pues me quedo, me gustó. Pero realmente no conocimos a Dios. O sea, solamente llegamos por una necesidad. Dios suplió y se acabó. Nos quedamos por cuates. Y entonces tenemos cristianos de años que jamás han conocido a Cristo, que han vivido una religión, que han vivido un club social o que han vivido cualquier otra cosa, menos un evangelio real. Y entonces, ¿qué pasa? Esto también provoca, pues ellos han tenido su mirada desviada todo el tiempo, pero van a estar enseñando a otros a tener su mirada desviada. Y entonces, ¿qué pasa? Si llega uno nuevo con la mirada bien puesta, pues los otros le empiezan a tirar. Así Porque es. él sí, si es nuevo el que va a saber, yo tengo tantos años y entonces esos son los problemas que hoy vivimos como iglesia. Hubo un tiempo que estuve iba a Nesa, a dar servicio de jóvenes todos los sábados. Ujú. Entonces tocaba el tema que hasta en la misma juventud te malías espiritualmente, en el aspecto de, oye, te voy a dejar tarea, y no lo hacían. Ay, es que tenía cosas que Así. hacer. Pero llegan los chicos nuevos, porque me tocó que empezaron a llegar muchos chicos nuevos y ellos sí cumplían con la tarea. Entonces, a veces nos malíamos más para lo malo que para lo bueno, porque como a las tres, Así es. 4 semanas, hasta los chicos nuevos ya no entregaban tareas, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que hagan ese Claro. tipo de cosas? Para captar la atención de ellos, ellos esperan escuchar el peor testimonio.
en verdad esperan escuchar el Ah, peor sí, sí. testimonio, algo sanguinario, persecución, secuestros y demás, y captaba su atención totalmente. Pero en el momento que tú empezabas a hablar de las bendiciones de Dios, como que se perdía, porque estamos hablando eran jóvenes entre 12, 16 años, jóvenes que dependían de sus papás, que ellos en su Ujú. inconsciencia iban a decir, ¿qué necesidad puedo tener si yo pido algo y mi papá me lo da o mi mamá me lo da? Entonces ellos pensaban que al suplir sus necesidades naturales estaban supliendo sus necesidades espirituales, hasta que Así llegan es. jóvenes que ya tienen 17, 18, 19, 20, 20 y tantos años y ya vienen de una etapa en donde ya se tienen que aprender a que, ay, una torta vale tanto, ay, un refresco vale tanto, tengo que aprender a administrarme, empiezan a pasar. Peor aún, algunos hasta con bebés, con Exactamente. familia. Sí, y tú dices, niños criando otros niños, ¿no? Pero Así porque la es. mirada estaba mal enfocada. Entonces, si entendiéramos todos nosotros la temporada en la que estamos, nos basaríamos en la temporada que tengo que dedicarle todo de mí. Más sin embargo, como quiero acelerar mis pasos, normalmente un niño, y creo que todos lo hemos dicho, yo ya quiero crecer. ¿Y para qué quieres crecer? Ujú. O sea, hoy me lo pregunto, ¿y para qué quería crecer si vinieron más cosas, más situaciones, más pruebas, más esto, más el otro? Responsabilidades. Y lo mismo pasa espiritualmente. Tú entras a una iglesia y me pasó a mí y miras asombrado, maravillado todo lo que se está moviendo. Pero cuando empiezas a entender el mover espiritual de Dios, te quedaste con la idea de, a mí me tienen que dar, me tienen que dar. Entonces alguien maduro, hay ocasiones que no está dispuesto a querer dar porque su mirada sigue enfocada en que le tienen que dar. Entonces así Así es. creces y pierdes la visión, pierdes el propósito, pierdes lo que Dios quería sobre nuestras vidas. Entonces, Efectivamente. Adelante, constante, adelante. perdón, Ujú. constantemente nos pasan este tipo de cosas, ¿no? En donde tenemos que aprender a caminar conforme a los principios de Dios, a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere tratar con todos nosotros. Y principalmente Amén. porque si mi corazón está mal, todo lo que más que haya a mi alrededor lo voy a ver mal. Dios permite pruebas y lo predicábamos el domingo, pero esas pruebas que Dios permite son para un propósito, son porque nos quiere fortalecer, edificar, restaurar, sanar y demás. ¿Cómo voy a saber que estoy mal si ni siquiera reconozco que estoy mal? Entonces, Exacto. eso es lo principal que tenemos que ver, cómo saber hacia dónde me tengo que dirigir si ni siquiera sé hacia dónde me tengo que dirigir. Buen punto. Efectivamente, es que hay muchas cosas que si las saco nos vamos a ir a otros temas y nos vamos a desviar, pero son muy importantes. Pero mira, creo que el problema a veces viene desde los pastores. Porque a veces, dice Marcos Brunet, a veces exaltamos lo que tú decías, el yo maté, yo hice esto, yo vendí, yo no sé, todo lo malo, ¿no? Y lamentablemente a veces hay mm, hermanos, vamos a llamarlos así, que de eso viven, de hablar 2 horas de lo malo que eran y 10 minutos, Cristo me salvó y ya. O sea, exaltamos más esa parte, una parte o una de las razones por la que yo no soy muy bienvenido en los medios de comunicación cristianos, es porque yo no caigo en eso. Les digo, a mí háblame, sí, cuéntame lo malo que hiciste, pero dedícale de menos el mismo tiempo a lo que hizo Dios en tu vida, porque si no, no tiene caso. Bueno, eso por un lado. Por otro, decía Marcos Brunet, y a veces desvaloramos a los que han logrado permanecer en el Evangelio. Porque hay hermanos que a lo mejor no desde niños, pero a lo mejor desde que llegaron a Cristo se han mantenido, han estado en santidad, han buscado de Dios, han crecido. Y eso es como que decimos, su vida aburrida. Oye, se han mantenido, han permanecido con el Señor.
Cuando te ¿Cómo cuente todos no? mis problemas, vas a ver que no es aburrida mi vida. Exactamente, pero a veces también es ocasionado por los pastores, porque nos enfocamos en lo que decías, para que los entretengan, para que les llamen la atención, y a veces queremos vender eso. Y una vez escuché un comentario de alguien que no es cristiano que dijo, para ser cristiano tuviste que haber sido el más malo, si no, no vale. Y pues sí, o sea, sabemos que sí, que Dios rescató de lo vil y menospreciado, pero a veces no es porque realmente lo entendamos, sino porque es lo que vendemos. Ujú. Sí. Está esta Belén Loza de New Wine y ella, creo que en una ocasión vi un video de ella y decía que Ujú. ella no tiene un testimonio para impresionar, un testimonio que impacte. Dice, yo, me parece que dijo, fui cristiana desde cuna. Dice, y yo no puedo decir que he vivido malas cosas. Dice, si yo le adoro, le alabo a Dios, dice, es por agradecimiento por lo que no me ha permitido que tenga que vivir, sino porque me ha dado bendiciones, me ha protegido, me ha restaurado y yo estoy enamorada de él por eso. Y es el primer contraste que he escuchado en testimonio que permanece Ujú. por agradecimiento a algo que no le ha pasado. Así es, Entonces, todos exacto. siempre llegamos por algo que ya vivimos, que ya nos pasó, y lamentablemente muchos de nosotros, porque me cuento, conocemos lo bueno de Dios, pero regresamos otra vez a donde no te llaman, pero tú ahí Así vas de es, metiche. Entonces, así hasta es. que te afirmas otra vez, una cosa me pasó, yo creo ahí aplica lo de Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, en donde era el discípulo de Cristo, estuvo con él, caminó con él, pero, ¿cómo se dice? Lo despreció, lo negó, Negó. hasta que vivió su proceso sin él y cuando Cristo lo vuelve a llamar, ahí fue donde permaneció. Entonces, hay quienes no han tenido que pasar esos procesos, hay quienes, yo me cuento, sí hemos tenido que pasar esos procesos, pero no porque Dios sea malo, es porque yo decidí caminar ese proceso. Exactamente, una cosa son los procesos en los que nos mete Dios para crecimiento y otros son en los que nosotros nos metemos por nuestra necedad. Que Dios los aprovecha para bendición, sí, eso no se niega. Pero yo les digo, a veces vivimos cosas que no teníamos que haber vivido. Lamentablemente justo lo que decimos, o sea, pues gloria a Dios que alguien se mantuvo, que tuvo luchas y permaneció, o sea, wow. Pero esta parte de tener desviada la mirada, pues no, ¿quién va a vender más? ¿Quién va a traer más? Pues el que era de lo peor. Insisto, está bien, gloria a Dios, sabemos el poder que tienen esos testimonios, pero cuando son bien contados, no, no cuando son contados para exaltar la maldad del hombre, sino para exaltar la gloria de lo que Dios ha hecho en el hombre. Y creo que eso es lo importante y por eso creo que debemos de tener la mirada bien puesta, de tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque no vamos lejos. O sea, me platicaban de una persona que entrevistó a una salmista y le preguntaba, ¿cómo te preparas antes de salir a cantar? Y ella le dijo, en oración. Sí, pero vocalizas o algo. No, para mí lo más importante es la oración. Y entonces a veces vemos ese tipo de contrastes donde, híjole, te das cuenta cuando alguien está en lo espiritual y cuando alguien está en lo carnal. Tiene la mirada desviada de lo que es realmente importante. Así es. Bueno, fíjate que precisamente no estaba ahorita escuchando, perdón, me tuve que ausentar tantito, pero todos sabemos que llegamos a los pies de Cristo por un testimonio específico, ¿no? Por lo que haya sido, como comentas, Así es. pastor, porque fuimos los más malos, porque cometimos un error que a lo natural imperdonable, pero que sabemos que Dios nos perdonó y por eso nos trajo a sus pies nuevamente, ¿no? Y todos tenemos ese testimonio. Y lo he platicado muchas veces con mi esposa, ¿no? Testimonios muy fuertes. Si a lo mejor yo platico mi testimonio, habrá quien diga, ay, tuviste un testimonio muy fuerte, hermano, pero yo he escuchado testimonios más fuertes que el mío, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es muy diferente a lo que mencionaban ahorita, ¿no? Los procesos por los cuales nos hace pasar Dios a partir de que empezamos a caminar y a conocer de Él.
Y también está no nada más lo malo, como lo mencionas, pastor, sino para mí en algún momento empecé a reconocer que lo más importante no es decir, Dios me sacó de haber cometido este error, Dios me sacó de haber cometido este error, porque como bien lo dices, es nada más estar haciendo marketing, a estar haciendo, vendiendo, ¿no? El producto, cuando la realidad no es así. Cuando le digo yo a mi esposa, no nada más hay que vivir de glorias pasadas, ¿no? Porque cuando yo empecé a conocer de Dios, y hace poquito lo platiqué en una enseñanza que damos mi esposa y yo, eh, me regresaron 3,000 pesos que se me habían caído, me salvaron en una balacera, o sea, puedo platicar eso y hoy no, pues la gloria de Dios se vio ahí, la mano de Dios, pero también para acá, después de ya casi 11 12 años estar caminando en Cristo un poquito más, eh, le doy gloria porque salvó a mi esposa en un embarazo complicado, porque la sanó, porque sanó a mi hijo, porque nos ha dado muchas alegrías. O sea, hay muchísimas buenos testimonios que podría dar de lo bueno que ha hecho Dios en mi vida y de lo que está por hacer y de cómo precisamente gracias a esas glorias que me ha dado Dios, que en su momento han sido procesos muy complicados, pero que a lo mejor no de una forma al 100% correcta, he intentado mantener en lo personal y en lo matrimonial nuestra mirada y mi mirada puesta en Dios y me ha costado trabajo, sí, pero me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a crecer y me ha ayudado cada vez más a entender que yo no tengo por qué buscar en el hombre, porque no tengo por qué poner mi mirada en el hombre, sino mi mirada en Dios y confiar en Él. Y ahorita estamos pasando por un proceso que esperemos nosotros precisamente muy pronto darle esa gloria nuevamente a Dios, ¿no? Toda esa honra, ¿por qué? Porque no está siendo fácil, pero sabemos que confiando en Dios, poniendo nuestra mirada en Él siempre, perdón, tiene un propósito para todo esto. Siempre hay un propósito en el cual Dios nos dice, todo esto se está retrasando o se va a adelantar porque yo así lo estoy decidiendo, más no por el hombre. Si tú pones tu mirada en mí, si tú confías en mí, tú vas a entender tarde o temprano el proceso y el motivo por el cual yo permití que todo esto pasara a mi manera y no a la manera del hombre. Y es cuando nosotros debemos de entender y dejar todo en sus manos. A lo mejor al principio no lo entendemos, pero cuando empezamos a comprender su palabra, cuando empezamos a entender lo que es caminar con Dios, caminar con Cristo, que sabemos que una vez conociendo a Dios, una frase que me encanta que alguien dijo, es como una mafia, una vez que entras con Dios no puedes salir, pero cuando empezamos a caminar con Él, es entender esa parte, que la recompensa no va a ser al final del proceso. La recompensa es lo que aprendes durante el proceso, la bendición es lo que aprendes durante el proceso y que aprendes a poner, a fijar cada vez más tu mirada en Dios. Dicen por ahí como los caballitos, los de carreras les ponen, no sé cómo se le llaman las cositas que les ponen aquí a un Ajá, lado ajá. para que no vean a los costados y fijen su mirada nada más en la meta, en el camino. Entonces, le digo a mi esposa en forma metafórica, ¿no? Es algo así, cada proceso que vamos haciendo nos va poniendo eso para que solamente fijemos nuestra mirada en Dios y en nada ni en nadie más. Eso que dice, hermano, es muy importante y me gustaría resaltar lo que dijo en el sentido de que, mm, ¿por qué es más fácil decir, eh, me alejo de Dios, hago lo que quiero y después regreso? Porque es difícil mantenerte, porque las luchas que llegan no son fáciles, porque las tentaciones, porque los conflictos, entre más creces en el Señor, se va volviendo más complicado. Y no todos quieren pagar ese precio. Algunos que dicen, no, pues creo que esto ya no me gustó, adiós, y se va al mundo y a lo mejor después Dios lo regresa y ok, ya estoy aquí otra vez, pero, o sea, de verdad, y no me van a dejar mentir, el permanecer en Dios es una lucha día a día, porque sí, Dios está en nosotros, pero no somos perfectos, somos humanos. A veces quisieras a lo mejor no tener ciertas reacciones que tenemos, pero dices, híjole, perdóname Dios, busco no hacerlo, ¿no? Pero son luchas que día a día vas librando porque tú tienes tu mirada en el autor y consumador de la fe, de la salvación.
pero si no, entonces ¿hacia dónde vamos? Tú lo decía, pastor, con los caballos. Bueno, yo recuerdo que hace años en la prepa, un maestro me dijo, tercer semestre es el semestre que más alumnos desertan de la preparatoria. Y yo le pregunté por qué. Dice, porque normalmente los que llegan primero y segundo semestre llegan y pues la novedad y esto, pero en tercero ya dicen, no, pues no es lo mío, o me voy a trabajar, o ya embarazaron a la novia, o esto o el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Desertan. Y yo lo vi, yo de 40 alumnos que éramos en primer semestre, los que terminamos la preparatoria fuimos 4. Entonces, creo que eso demuestra y confirma lo que hablamos. Si nuestra mirada no está en la meta, difícilmente vamos a llegar. Y el problema es que va a haber obstáculos. Y la pregunta es cómo los vamos a enfrentar. Y aquí me gustaría, a lo mejor que pudiéramos ahora, ya hablamos del problema, cómo podemos enfrentar estos obstáculos, los jóvenes. ¿Por qué menciono a los jóvenes con ustedes? Porque lo que hemos dicho en muchos programas, ustedes trabajan con jóvenes, aunque lo que digan, pues seguro les va a funcionar a cualquiera. ¿Cómo podemos enfrentar eso? ¿Cómo podemos enfocarnos en Jesús? Mm, bueno, también hemos trabajado con adultos, ¿eh? No sé, lo tomen No, no, muy yo lo personal. sé, pero por eso dije, funcionará a Aclarando todos. al público en general. Ok, discúlpeme. Algo que aprendí y lo aprendí con una chica que no está ya aquí, o sea, está viviendo en otro país, era que tenía situaciones. Entonces, esa ocasión ella llamó buscando al apóstol. Pero no estaba el apóstol, atendí yo la llamada. Y ahí ella estaba en un mar de lágrimas y decía no sé qué decisión tomar. Era de esas ocasiones que una decisión va a cambiar tu vida. Y yo Ujú. creo que todas las decisiones que tomamos cambian nuestra vida. Por más Así es. sencilla que sea, por más fuerte que sea, todas forman parte de lo que somos hoy en día. Ujú. Entonces, entendí con ella y se lo hice saber que no es México el que está mal. O sea, sí está mal México, la tierra, Sí, sí, pero sí, sí. hablando como persona espiritualmente, México no iba a cambiar su O forma sea, de el vida. problema no era el Estados lugar. Unidos no iba a cambiar su forma de vida. Ella podía estar en México, podía estar en Cancún, podía estar en Estados Unidos, iba a seguir teniendo los mismos problemas porque el corazón siempre es el principal problema donde radica todo. Entonces, y eso Así es. aplica con todos. Yo puedo ir a una reunión de pastores, pero si mi corazón no está bien, voy a entender todo de la forma que yo quiera. Puedo ir a la iglesia, pero si mi corazón no está bien, lo voy a entender mal. Puedo entrar, entre comillas, a la presencia de Dios, pero si mi corazón no está bien, es más, ni lo voy a escuchar, ni lo voy a sentir, perdí mi tiempo, ¿no? Entonces, Así es. lo primero que tendríamos que hacer, y no es un consejo, yo creo que todos tendríamos que hacerlo, así se debería de hacer, sería reconocer que estamos mal, reconocer que nos falta dirección, porque si yo reconozco que me falta dirección, voy a buscar a alguien que me guíe. En cambio, dicen, bueno, vi un dicho que decía, si con el Dios que hablas siempre te da la razón de todo, entonces no estás teniendo una relación con Dios. Tu Dios eres tú mismo, porque Así en todo es. te está apoyando, ¿no? Entonces yo puedo decir, ay, es que Dios me habló, pero todo es para beneficio mío. Y déjenme decirles que cuando Dios me ha hablado, me ha tocado doblar las manos, me ha tocado quedarme callada, me ha tocado permitir que me Escuchar el humillen y no de demás. Dios. Sí, sí, sí. Y aparte, no, deja tú el no, la corrección de Dios por medio de otras personas. Claro. Y no precisamente mis pastores ni mis padres, sino a lo mejor personas de afuera que han sido instrumento para mejorar mi vida. Y a veces nos enfrascamos tanto en eso que te quedaste con la amargura de me lastimaron, me hicieron, me humillaron, me quitaron todo, me robaron esto, y hay infinidad, la lista es larga. Pero ¿por qué no dices que era necesario que vivieras un quebrantamiento para poder vivir una exaltación por parte de Dios? ¿Por qué no decimos que es necesario quedarnos un tiempo sin escuchar la voz de Dios para que cuando la escuche pueda reconocerla a la primera? Porque eso no nos damos cuenta. Hay quienes dicen, Así es. mujeres principalmente, le pedí a Dios
que me diera al hombre perfecto. Somos muy románticas cuando queremos. Dice, y me tocó besar puros sapos, dice, por tú no, mi amor, te lo juro. Ah, Dice, ah, dice, y me tocó besar puros sapos porque me lastimaron, me humillaron, me engañaron y demás. Y Dios nos va a contestar a las mujeres y te va a decir si permití o tú lo permitiste que vivieras eso, era porque cuando yo te voy a mandar un hombre lo vas a reconocer instantáneamente, porque no va a ser como los demás que tú creíste que eran. Entonces el yo creo, yo pienso, yo siento nos arruina totalmente, porque estamos muy lejos de lo que Dios quiere. perdóname, ahorita que mencionas eso, ay, híjole, es que aquí hay un detalle. Hablando de lo que decías de las mujeres, que también hay hombres, pero, o sea, el tener desviada tu mirada, y vamos a tocar tantito ese tema ahorita que nos responda la segunda parte del Pastor Luis, pero eh, es bien curioso porque que lo que dices, ¿no? Fingimos ser espirituales, decimos que Dios nos diga, a mí hay quien me ha afirmado que Dios ya le dijo que es la persona y al mes ya ni se hablan. Y yo así de, pues no que Dios le dijo. Entonces, es todo un tema porque queremos usar a Dios a nuestra conveniencia. Cuando hay veces que yo les digo, mira, estás perdiendo el tiempo con esa persona y por estar perdiendo el tiempo con esa persona estás dejando ir al que te mandó Dios porque vas a estar ocupada. Y eso pasa también no solo en el noviazgo o en la pareja. Cuando Dios quiere bendecirte, pues a veces no puede porque estás distraído en otras cosas que no son importantes. Estás distraído en el trabajo, en Dios, tengo que pagar esto, tengo que pagar, no sé, tantas cosas que hay, tantos afanes. Y al final del día dejaste ir tu bendición. Hay un video que dice, Dios, déjame ayudarte, yo quiero ayudar a conocerte. Y entonces se encuentra una persona tirada y le dice, ayúdame. Y él, no, no, déjame. El chiste es que se encuentra a personas diferentes y él dice, bueno, Dios, yo te dije que te quería conocer y pues nunca. ¿Cómo no? Yo estaba en ese, el que no me quiso hacer caso eras tú. Y creo que no sabemos muchas historias de esas, ¿no? Pero a lo que voy es, Dios no trabaja siempre como queremos, ni como creemos, ni porque con alguien trabajó de una manera quiere decir que entonces va a trabajar así conmigo. Dice su multiforme gracia. ¿Qué quiere decir? Que Él va a trabajar de muchas maneras para obtener lo que Él quiere. Ahora, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, yo aprendí, hoy ya aprendí después de lo que decía la pastora Angélica, ¿no? Después ya de muchos tropiezos, hoy ya aprendí, lo que diga Dios, eso hago, no batallo, no digo, ay, ¿será, Señor? No, yo voy y lo hago, ¿por qué? Porque me evita muchos Dame problemas. la tercera confirmación para ver si lo hago. Dale, que caiga no es cierto, ¿verdad? Pastor, adelante. No, es que bueno, fíjese, me hizo recordar cuando empezamos con los programas, aquí con usted, pastor, mi esposa y yo, de nuestro testimonio, ¿no? Ella me Ujú. decía, bueno, ya de casados me platicó, ¿no? Que se le acercaban muchos, pues, pretendientes y lo que usted decía, no, es que Dios ya me lo mostró y Dios ya me lo mostró y Dios ya me lo mostró y ella les decía, pues a mí no, no, a mí no Yo me lo ha pensé que ella mostrado. lo decía, me asusté. No, 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 no. decía ella, no, a mí no me lo ha mostrado, que llegó al punto de decirle a uno o dos, no sé, no, es que yo tengo el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces, pues así me voy a quedar sola. Ok, Entonces, ok. y aquí vamos a dividirlo, nada más hacer recordar rápido esa parte, ¿no? Porque me acordé precisamente de eso. Cuando yo entro, muchos piensan que yo entro a la iglesia, pues por ella, por cortejarla, por enamorarla, X, y no, más allá, alejado de la realidad, no podría estar esa parte, ¿no? Porque no, yo entré por necesidades que yo tenía, ¿no? Como dicen, ya había probado yo muchas cosas para cubrir ese vacío que sentía y llegué a la iglesia y sin invitación de ella, lo comenté en aquella ocasión. Y a mí en algún momento, en algún sueño, cuando ya
había sentimientos de por medio de mí para con ella y estoy seguro que también de allá para acá, pero no lo platicábamos. Y yo le dije, o sea, eso ya cuando casado se lo confesé, ¿qué crees que yo tal fecha soñé esto y esto y esto? Y me dice, ¿y por qué no me dijiste? Le digo, no, pues para qué caer en lo mismo, ¿no? De los anteriores. Dios ya me había mostrado que tú ibas a hacer, le digo, cuando le digo a mi esposa que yo hasta la fecha, hasta el día de hoy, pastor, nunca me he atrevido a decir ni me atrevería a decir, Dios me mostró, Dios me dijo. Soy, no sé si se le llame muy cobarde o no sé, para creerme importante y decir que escuché la voz de Dios y Dios me dijo. Si he tenido ciertas cosas que le digo a mi esposa, siento yo que Dios me lo está poniendo en mi corazón, ¿no? O sea, yo me refiero a esa parte porque volvemos a ese punto, ¿no? Que a veces yo me siento, y no es por hacerme la víctima, me siento tan indigno a veces de Dios que yo le digo a mi esposa, Dios a mí me provee, no porque yo sea bueno, no porque le sea el favorito. Dios me provee porque a lo mejor soy el más pecador, soy el que comete más errores y de alguna forma dice Dios, pues te voy a proveer a ti porque tienes que proveerle a mi hija y a mi hijo, ¿no? A Santiago, el más pequeño. Porque si fuera por ti, créeme que diría, yo creo, dice Dios, no te doy nada porque eres el más pecador y el que te equivocas más. Entonces le digo a mi esposa, yo le estoy tan agradecido a Dios precisamente por eso, por todo lo que ha hecho en mi vida, porque yo tengo más cosas buenas que contar, o me gusta, mejor dicho, contar más las cosas buenas que ha hecho Dios en mi vida que las malas, ¿no? De donde me ha sacado, los errores que he cometido, porque para mí de eso se trata, ¿no? Y no digo que siempre ha sido así, llegó un punto donde apenas lo entendí, ¿no? De eso se trata, de decir lo bueno que ha hecho Dios por los procesos que nos ha pasado, que nos ha hecho pasar, ¿no? Entonces, ya tomando como referencia precisamente esa parte, es donde platico yo con mi esposa. A veces nosotros fijamos tanta nuestra mirada, volviendo al tema, ¿no? Al título del tema, nuestra mirada en el hombre, que se nos olvida que está Dios. Pero le digo a mi esposa, pero a veces hay una línea tan delgada que decimos, tengo mi mirada puesta en Dios, pero caemos en religiosidad, pastor. Así es. O sea, no, yo tengo mi mirada fijada en Dios y yo tengo mi mirada. Y si no se hacen las cosas como tú lo haces, entonces los demás están mal. Y si no se dicen las cosas como tú las dices, entonces los demás están mal. O sea, no estamos fijando ya nuestra mirada nuevamente en Dios, estamos fijando la mirada en nosotros mismos, en creer que lo que nosotros es lo correcto, lo que nosotros hacemos, perdón, es lo correcto, y lo que los demás hacen está mal. Y no entendemos que los procesos son totalmente diferentes, que si hay a un solo Dios, que si hay una sola forma, perdón, de alabar, de adorar a Dios, una forma correcta, vamos a llamarlo así. Sí, sí la hay, pero los procesos de todos son diferentes, la forma de acercarnos a Dios es diferente. Y cuando nosotros realmente tenemos nuestra mirada puesta en Dios, como tú lo dijiste ahorita, pastor, pues simple y sencillamente obedecemos y decimos, Señor, heme aquí y haz lo que quieras conmigo, ¿no? Yo estoy aquí para obedecer y como buen ser humano y en lo natural, y lo dijiste hace rato, pastor, nos equivocamos porque no somos perfectos, perfecto solamente Dios. Así Y es. todos los días nos vamos a seguir equivocando. Y en un estudio que nos da el apóstol, lo dijo hace 8 o 15 días, no recuerdo, tenemos que aceptar que no siempre obedecemos a Dios con una linda actitud, ni con una linda cara, ni con una sonrisa. Siempre o casi siempre obedecemos a Dios porque ya no me queda de porque ya otra. no me queda de otra. Como Así cuando los es. papás, la mamá nos mandaba las tortillas y ahí vamos enojados azotando la servilleta y rezongando, ¿no? Y así somos con Dios. Y Dios es tan misericordioso que dice, bueno, mi hijo a regañadientes, pero me obedeció. No es la forma correcta, no es lo que yo espero, pero me obedeció, ¿no? Pero te digo, está esa pequeña línea, esa tan delgadita línea, que es tener nuestra mirada fija en Dios y tener aparentemente lo que decían hace ratito, nuestra mirada fija en Dios, pero no, fija en cómo yo concibo una Deidad. relación con Dios, una deidad, ¿no? En cómo yo, no, yo me hinco todos los domingos y lloro y casi casi me azoto con una soga a la espalda, ¿no? Y ustedes tendrían que hacer lo mismo porque solamente así van a alcanzar el perdón.
Y no, eso no es tener puesta la mirada en Dios. Eso ya es Exacto. precisamente, ¿no? Caer en una religiosidad, en un fanatismo, en una idolatría. Y muchos dirían, es que eso le agrada a Dios. No, claro que eso no le agrada a Dios. A Dios tienes que Dice que a él no le acercarte. gustan los sacrificios. Exactamente. Y muchas veces pensamos eso, ¿no? Sí hacemos ayuno porque sí hacemos ayuno, pero tampoco es que nos matemos de hambre, ¿no? En algún momento mi ignorancia, pues decía un ayuno, pues no tengo que comer nada, ¿no? Ya hasta que el apóstol en un estudio nos dijo, ¿no? Los tipos de ayuno que hay y todo. Dice, porque a final de cuentas tampoco Dios quiere que maltrates tu cuerpo, tampoco Dios quiere No, sacrificios, ¿no? y hay muchas cosas que ver. O sea, por ejemplo, yo les digo, o sea, para empezar el ayuno es algo que realmente, algo que represente un esfuerzo, que digas esto, con eso voy a doblegar mi carne. Pero no quiere decir que lo hagas y ya, no, o sea, lo haces, pero al mismo tiempo alimentas la parte espiritual. O sea, es un cambio esto por esto. Pero a veces, por ejemplo, yo he oído de, ay, le ayuné a Dios 2 horas y ni siquiera es un ayuno bien hecho. O sea, digo, pues al menos si son 2 horas, hazlo bien, que sea bien hecho. O lo hacen mientras andan en la calle, mientras hacen el aseo, no sé, muchas cosas. No, tiene que ser algo que digas, con esto voy a doblegar a mi carne. ¿Para qué? Pues para que ahí entre la parte espiritual. Voy a leer, voy a orar, voy a hacer algo para que mi espíritu se alimente y crezca. Yo les decía, es tristísimo ver cómo a los cristianos nos cuesta. Yo les decía, mira, en mi experiencia, yo no creo que hagas algo para Dios y Dios permita que te afecte. En mi experiencia, lo que yo he visto en estos años. Jamás he visto que digas, voy a ayunar para Dios y que Dios diga, "Ah, te mando enfermedad o permito que te enfermes". Jamás lo he visto. No digo que pueda llegar a suceder, pero yo no lo he visto. Hasta el día de hoy yo no lo he visto. No he estado con alguien que me diga, es que ayuné a Dios y me enfermé. O sea, no lo he visto hasta el día de hoy. Yo Se creo me que si bajó el tú lo azúcar. haces en un orden a como Dios lo pide y lo necesita, Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque a mí me ha permitido durar sin comer, durar sin descansar por estar haciendo la obra y Dios me ha respaldado. Insisto, es mi experiencia. No quiere decir que este va a ser con todos. Cada quien tendrá que ver con Dios, pero a lo que voy es, ¿cuál es el común denominador, sea que trabaje de una manera o de otra? Es cómo está tu mirada puesta en Él. ¿Realmente está puesta en Él? ¿O está puesta en algo que crees que es Dios? Porque eso también es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia cristiana, había un hermano que llegaba todos los días, sea martes, jueves o domingo de culto, llegaba, se arrodillaba en el pasillo. Oh, mi Señor, gracias por permitirme estar aquí. Porque este hombre pecador, pero cada 8 días, perdón, cada culto era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces yo decía, es que ese no es Dios. O sea, yo en mi ignorancia total, si tú quieres verlo, yo decía, ese no es Dios. Ahí no está Dios. Porque yo creo que cuando tú dejas que Dios entre a tu vida, no hay forma de que vuelvas a ser el mismo. Así es. No hay forma. Algo tuvo que cambiar. Dice Marcos Brunet que David aprendió. La presencia de Dios o te transforma o te mata. Pero no sé qué, no te quedas igual. Y eso es realidad. Al cristiano lo que le falta es conocer la presencia de Dios. Lo he dicho y me encanta Elías y lo he dicho 1000 veces. Elías decía, viva Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. No dijo en la que estuve la semana pasada, no, en cuya presencia estoy. Seamos sinceros, al cristiano le sigue costando orar, le sigue, es que tengo que orar,
es que tengo que leer, es que tengo que ir a la iglesia, si no el pastor me regaña. ¿Dónde está nuestra mirada puesta? Y es Así increíble es. que pasan los años y la iglesia sigue igual, dice la palabra, que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando sepas que eres hijo, Así de fácil. Cuando vivas como hijo, porque si no, ¿cómo? Si no vives como sí. hijo, ¿cómo? Si no, no puedes ni defender el pedazo de territorio que Dios te dio y quieres ir a pelear a otros lados, pues no, imposible. Pastores, palabras finales, ya se nos fue una hora. Eh, Esto es para los servidores, una parte. Podemos estar haciendo cosas de la iglesia, o sea, tú puedes estar en el servicio de la iglesia. Tenemos un comedor comunitario, en donde servimos obviamente a personas de escasos recursos, de la calle, indigentes y demás. Y hemos aprendido muchísimo de todos ellos, ¿no? Cada uno tiene una historia. Hemos visto cómo Dios los ha restaurado, pero también cómo el hombre vuelve a regresar a su naturaleza pecaminosa. Así es. Hemos visto cómo Dios también se los ha llevado, porque les ha Wow. tocado, los han asesinado. ¿Sí se puede decir? No se puede decir, no lo van a tirar Pues de no, nuevo. pero ya lo dijiste. Perdón, Desvivir Facebook. Los han desvivido. Perdón, Facebook. o los han Y trascendido. al final de cuentas, eh, se tiene una ausencia espiritual en la iglesia. A veces tú estás esperando y creyendo que el asistir a la iglesia, tú dices, los domingos voy a la iglesia, los lunes tengo estudio, los martes tengo otro estudio, los miércoles tengo el comedor, los jueves tengo otro estudio, el viernes tengo radio, el sábado tengo limpieza en la iglesia, y tú puedes decir, tengo la agenda súper llena, pero estamos separados de Dios. Así Estamos es. tan distanciados. El que tú hagas cosas para el servicio de Dios no significa que estés haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Estás haciendo lo Exacto. que tú quieres, lo que te mandaron a hacer, más no lo Lo que que te Dios quiere gusta. que tú hagas. Porque lo primero que Dios te va a decir es cambia. Cambia tu Exacto. corazón, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar, cambia el tipo de relación, porque a veces decimos, si yo oro media hora en la madrugada y tú ya lo estableces, tiene que ser así. Pero yo creo que Dios nos habla de diferentes formas y no tiene una hora exacta. Dios te va a hablar en el momento que Él quiera, porque Él lo es todo, tú completamente. Así es. Y para todos aquellos que apenas van comenzando, tenemos que aprender a definirnos quiénes somos, porque si no nos definimos quiénes somos, no vamos a saber para dónde vamos. Y si no sé para dónde voy, me voy a perder tan fácilmente en el ministerio, en el evangelio. Voy a pensar que yo concibo a Dios de una forma cuando Dios es de otra forma. Voy a pensar que Dios me está castigando por lo que hice cuando Dios te está diciendo, oye, te estoy restaurando. Y lo que para ti es dolor, lo estoy viendo como una restauración sobre tu vida. Estoy poniendo Así. orden sobre tu vida, pero como te está doliendo porque estabas acostumbrado, todos estamos acostumbrados al desorden, a algo que no nos mueva de nuestra comodidad. Y cuando Dios te saca de esa comodidad, hay un sacudimiento. Y en el sacudimiento no solamente es lo que se ve por fuera, sino todo lo interno también. Entonces, Así es. Dios es así, llega, penetra hasta lo más profundo de nosotros, hace un impacto, pero para una restauración a nuestras vidas. Entonces, Amén. tendríamos que poner nuestra mirada siempre en Dios, en Cristo, dice, alcanzar la estatura del varón perfecto que sea nuestra meta. Es a veces imposible, honestamente, porque somos humanos, pero de cierto es que Dios conoce también nuestras luchas, pero también conoce nuestro corazón en medio de la lucha, también conoce nuestras dudas en medio de la lucha y conoce lo que hemos llorado. Y algo que me encanta es que dice, Dios conoce cada una de nuestras lágrimas. Hay ocasiones que nos escondemos para que nadie las vea, pero Dios sí las está viendo. Y Así es. sé que nada va a pasar desapercibido y cada lágrima que sea dentro del proceso de Dios, Dios va a traer restitución de daños, Amén. porque Dios no deja nada vacío. Así es. Amén. Amén. Dijiste, bueno, muchas cosas importantes, pero creo que es importante recalcar, no puedes ayudar al que no quiere ser ayudado.
No se puede, es imposible, no hay forma alguna. Segundo, creo que como cristianos debemos de entender que, que servir a Dios siempre nos va a exigir un cambio. Por eso es que a muchos no les gusta el cristianismo, porque tú ve a cualquier otra religión y pues, sigue siendo como eres, nada más cumple con esto y se acabó. El cristianismo no, el verdadero evangelio te va a exigir un cambio, pero no que venga de ti, sino un cambio que venga de Dios. Porque tú te puedes esforzar en dejar de tomar, tú te puedes esforzar en dejar de hacer muchas cosas o en hacer cosas, pero eso nunca va a ser permanente. En cambio, cuando viene de Dios, puedes estar seguro que es para siempre. Entonces, creo que como cristianos debemos entender esta parte, que solo Dios es el que lo puede hacer, pero lo único que necesitamos es ser materia dispuesta. No va a ser fácil, porque no lo es. Eh, Creo que va a costar y tal vez hasta vas a perder gente de tu entorno familiar, pero algo que he aprendido personalmente de si ese es el precio que tengo que pagar para estar bien con Dios, pues lo hago sin problema, ¿no? Al final Dios sabe lo que hace, la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no son ellos, sino que o Dios lo permitió o se dejaron usar por el enemigo, no lo sé, pero al final del día, si yo permanezco y hago la obra como Dios me mandó, la bendición es para mí. Pastor Luis, Amén. Sí, bueno, esto es como lo hemos manejado para jóvenes, pero también no nada más jóvenes de edad, sino los que son a lo mejor recién convertidos a Cristo. Para tener la mirada fija en Cristo, en una opinión muy personal, es necesario la oración, es necesario tener una intimidad con Él. Y Dios no nos pide cantidad, nos pide calidad. amén. Y Dios es un artesano, es el perfecto alfarero y lo dice en su palabra. En este mundo solamente existe un Enrique Solís, solamente existe una Angélica Rodríguez, solamente existe un Luis Chavarría. Existen miles y millones de personas con rasgos físicamente muy parecidos, pero en un ADN espiritual somos únicos, porque Dios nos hizo únicos. Así es. Es ahí donde se ve la calidad del trabajo de Dios en nosotros, que solamente hizo millones aparentemente iguales, pero solamente uno de cada uno. No hizo dos, Así no es. hizo tres, solamente nos hizo uno, nos hizo únicos. Entonces ahí es donde yo luego les digo a los jóvenes, tú puedes orarle a Dios, si quieres verlo así 5 o 10 minutos, pero que sea una oración genuina, una oración de calidad, una oración con tu corazón en las manos entregándoselo a Dios. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que te pases 20, 30, 40, 50 minutos si estás oyendo que, híjole, la serie está bien buena y va en tal capítulo. Ah, pero yo estaba orándote, Dios, perdón. Ay, híjole, creo que ya está lista la comida, ya la terminó mi mamá porque ya hasta acá me llegó el olor. Ah, no, perdóname, Dios, o sea, de nada va a servir que te pongas tanto tiempo a orar si no lo estás haciendo bien. Y Así para tener una mirada fija en Dios es tener esa relación, esa comunión con Él. Hay una técnica, ¿no? Japonesa, a lo mejor la conoce, pastor, donde se rompe algo y lo restauran, pero con oro, como si Ujú. lo soldaran, lo unieran, no sé. Sí, lo Y hace unen. ratito que estaba platicando usted con mi esposa, que hablaron precisamente del quebrantamiento. Y una mirada puesta en Dios es eso, que Dios me va a quebrar y me va a volver a pegar, pero más fuerte y más hermoso y más precioso. Y muchas veces no entendemos eso, que cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Dios, no entendemos el proceso de inicio y cuestionamos a Dios, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué lo haces así? ¿Que no ves que me está doliendo? Y Dios nos dice, sí, te está doliendo y sí está siendo difícil, pero de aquí vas a aprender y de aquí vas a crecer y de aquí vas a madurar Amén. y de aquí te vas a fortalecer y vas a ser una persona todavía más hermosa de lo que te hice. Y no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente, de tu corazón. Aunque Vas a tener un también, corazón más agradecido, un corazón más grande y vas a ver mi gloria puesta en tu vida y vas a ver mi mano puesta en tu corazón. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Cuando empezamos realmente a querer tener
esa mirada fija en Dios, esa mirada Amén. puesta solamente en el camino con Él, sin importar todo lo que se nos atraviese. Tú lo dijiste, pastor, Dios nunca va a permitir que a nuestro ojo natural es malo, pero Él no va a permitir que algo malo nos suceda cuando realmente estamos caminando con Él y con nuestra mirada puesta en Él. Así es, efectivamente. Yo creo que cuando caminamos con la mirada puesta en Dios, aún la peor situación termina siendo de bendición. Amén. Solamente que tenemos que permanecer. Yo recuerdo que en una época muy difícil para mí, la palabra de Dios fue permanece. Y me acuerdo que, y de hecho se lo dije a Marto, porque ahí tiene una canción que se llama, se me fue ahorita, donde cuenta como su testimonio de lo que vivió con su mujer y dice que le saca a Dios, ¿no? O sea, todo el problema, que qué hace, que ya pues tiene a su hija, pero que pues parece que ya se van a separar y todo, y que Dios le dice, se llama aguanta la respiración, le dice, aguanta la respiración. Y él le dice, ¿qué? ¿Cómo que aguanta la respiración? Y le dice, es que Dios no solo trabaja con milagros. Y entonces, o sea, milagros hablando de lo que a veces esperamos, ¿no? Algo de wow. Sobrenatural. Y exactamente. Y aunque sí es sobrenatural, pero no es tan vistoso como lo Ajá. esperamos. Y yo No es aprendí el método que eso. queremos. Exactamente. Y entonces, en ese momento Dios me decía, permanece, permanece. Y es bien difícil porque luego tú ya no quieres. Y es bien difícil porque ves la situación y dices, no quiero permanecer, quiero irme. Pero Dios dice, permanece. Entonces creo que eso es algo muy importante que debemos de entender, que debemos de comprender como cristianos y decir, Dios, yo quiero permanecer con la mirada puesta en ti, sin Amén. importar lo que suceda. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, siendo flagelado, crucificado, jamás perdió de vista cuál era su propósito y quién lo había enviado. Muchos de los discípulos igual. Hay un canto que dice, dice Pablo, no, soy malísimo cuando quiero recordar las canciones. Dice, decapitados sin piedad, y al igual que estos dos hombres, existieron muchos más que prefirieron ver la muerte antes que de ti dudar. Por eso, aunque el dolor me invada, hoy no voy a parar. Y ya no me acuerdo qué sigue, pero muy buena de Luis Santiago. Algo que ha marcado mi vida precisamente es esos cantos, porque son los que en los momentos de dificultad me han ayudado. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que se llama Sus pies, que ahorita se hizo viral porque le hicieron una versión con inteligencia artificial que está fabulosa. Bueno, a mí me gustó muchísimo y ya hubo una hermanita que ya la cantó en esa versión y wow. Pero, o sea, la letra, lo que dice, yo les puedo decir que yo tuve muchas noches tirado en el piso llorando con esas canciones, ministrando. Yo me acuerdo que yo me encerraba donde vivíamos, la cocina estaba aparte, me encerraba, para los que no sepan, ya estoy grande, me tocaron los cassettes. Entonces tenía mi grabadora, le Gracias, ponía el pastor, por lo que cassette me toca. de Proyecto Doble A y le ponía y empezaba a tocar esas canciones y terminaba yo en el piso llorando, siendo ministrado por Dios, ¿no? Entonces yo creo que ahí vemos la importancia. ¿Qué Bueno, pasa? A pero veces, es importante recalcar, yo creo que a ti te funcionó esas canciones, porque van sí, a claro. haber quienes malinterpretamos y vamos a decir, tengo que poner esas canciones que dijo el pastor Ah, Enrique para sentir la presencia. Y después, si no ocurre, nos frustramos porque no fluyó la presencia, pero, o sea, Dios nos habla a todos de diferentes formas. de hecho, para allá iba, porque, o sea, estaba Perdón. contándolo. No, no te preocupes, no, no, al contrario, gracias. Pero a lo que iba es, o sea, eso fue lo que a mí me pasó por el contexto que yo traía, si tú quieres, lo que yo vivía, y cada uno de nosotros lo vivimos diferente. Yo conocí a una persona
que cuando veía en la iglesia que, no sé, a sus pies, le llegó a los hermanos, yo la anoto. Y entonces sacaba la lista de todos los cantos que él veía que movían a la iglesia para que cuando él dirigiera ya hiciera el programa con puras de esas que movieran a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Y eso es algo muy real que pasa con los grupos de alabanza. A veces están más preocupados por provocar la emoción que por ministrar la presencia de Dios. Pero bueno, ese será Así es. otro tema para otra ocasión. Muy interesante. Pastores, muchas gracias. Yo, si me dan tiempo, yo sigo hablando y hablando. Hay muchas cosas que, de hecho, por eso ya no anoto, porque si anoto, imagínense, lo que hablara yo sería mucho más. Es tu Entonces, a programa, veces se me pastor, es tu olvida. programa. No, pero se trata de que sea una charla. Y pues hoy, aunque no nos escribieron mucho, que Dios les bendiga, hermanos. Ojalá después lo puedan ver en la repetición. Y si no, vayan al canal de... me dijeron que ya no puedo decir la red social porque luego Facebook, eso hace que no tenga tanta difusión. Ajá. Entonces, a la roja que todo el mundo conoce, a la de todos los años. Entonces ahí están todos los episodios. Este es el número 40, una gran bendición. Pues muchas gracias, pastores, gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos el próximo viernes, tenemos invitado, ya regresamos otra vez. Voy a hacer algunos programas solo, es algo que quiero hacer. Tengo unos temas que me parecen interesantes hacerlos, compartírselos. Entonces, no dejen de seguirnos. Hay 2 eventos, es desde el 1 al 5 de abril, la semana de la sanidad, creo que se llama, no recuerdo, ahorita el video ya se los pusieron al principio y se los van a poner acabando. Y tenemos la cruzada de oración por la paz de Tecámac, como lo saben, participamos allá también, así que no se lo pierdan, va a ser de mucha bendición estar orando. Y pues sigamos orando por nuestros municipios, por el lugar donde vivimos, por el país, la ciudad. Todos sigamos orando porque necesita este tiempo que nos unamos en oración. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta nunca ha pasado, ya no vivimos más en ti. Algo nuevo ha llegado, podemos ver el sol salir. Su luz en las tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola. Semana de Sanidad con Yeshua en Ciudad de México, del miércoles 1 de abril al domingo 5 de abril, con invitados internacionales. Miércoles 1 de abril, Bishop Mario Rivera 3 y Llévame de Vuelta. Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril, en Espíritu y en Verdad, Enrique y Anabel Bremer y Erickson Alexander Molano. Nadie como tú, fue sano, soy libre en Jesús. Sábado 4 de abril, Nadia y Génesis Campos. Él te ama. Cantan santo, 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 santo. Domingo 5 de abril, Juan Carlos Alvarado. Cristo no está muerto.
Semana de Sanidad, del miércoles 1 de abril al domingo 5 de abril, 3 de la tarde, Estadio de Béisbol Fray Nano, en Michuca, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Entrada libre y gratuita. Ven con toda tu familia y trae a personas que necesiten sanidad. Invita Iglesia Cristiana Casa de Dios, Puerta del Cielo, con la participación y apoyo de ministerios internacionales, Concilio Cristo La Roca, Puerto Rico, pastores evangelistas, Ángel y Chini Ayala, Adoradora, Débora Pérez y muchos más.